Una minuciosa y detallada radiografía sobre las principales problemáticas que aquejan a los barrios, a las localidades, a la ciudad de Bogotá, hicieron los mismos ciudadanos tras una encuesta, un estudio, una investigación que hicieron en ProBogotá. Juan Carlos Pizón es el presidente. Nos gusta tenerlo a esta hora de la mañana aquí para analizar todo esto que está ocurriendo con la ciudad y cómo los bogotanos le hablan, inclusive al oído casi, a la alcaldesa para que tenga en cuenta todas estas quejas y reclamos. Bienvenido a Noticias Caracol. Hombre, encantado de estar aquí. Un saludo para usted y todos los que nos ven esta mañana. Empecemos hablando de eso, de los detalles exactos que hicieron con esta encuesta. ¿Quiénes fueron consultados? ¿Qué tipo de ciudadanos? ¿En qué zonas de Bogotá? Y lo más importante es que este es un ejercicio innovador, porque parte de la base de que la ciudad se puede planear por lo que digan los ciudadanos, por lo que piensan las personas en los barrios. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a hacer talleres por 8 localidades, incluyendo además el municipio de Soacha, que es un municipio aledaño a Bogotá, y hablamos con más de 200 personas, 217 para ser exactos. Madres, cabezas de familia, tenderos, taxistas, estudiantes, presidentes de Junta de Acción Comunal, gente común y corriente, no vinculada a actividades políticas o de poder. Y ellos son los que nos dijeron qué les gusta de su localidad, qué les preocupa y qué recomiendan hacer. Hablemos de eso. Las problemáticas que ellos mismos identificaron. Algunas de ellas, por ejemplo, en este tema. Tema de ambiente y espacio público. Mire, hablan muy preocupados de lo que llaman el mal estado de la estructura ecológica principal. Esos son los humedales usados como basureros, los parques que no están bien tenidos, pésima calidad del aire. Y eso lo dice la gente en localidades como Puente Aranda, como en Gativá, etcétera. Inquietud sobre el endurecimiento de las áreas verdes, es decir, no se les hace mantenimiento que toque, entonces se van perdiendo las áreas verdes. Tala de árboles, le preocupa a la gente. En temas socioeconómicos, hay que decirlo, todas las localidades hablaron de la migración venezolana. Están muy preocupados los ciudadanos por eso. Porque eso genera problemas de competencia social, si se quieren, empleos, en oportunidades de salud, educación, y luego hablamos de seguridad. Eso le quería preguntar. El tema de seguridad, ¿qué identificó la ciudadanía, la gente con la que ustedes hablaron? Mire, en todos estos barrios y localidades a las que fuimos, se lo digo con mucha franqueza, hablaron de falta de pie de fuerza en Bogotá, es decir, les hacen falta más policías. Y por el otro lado, hablan de manera específica de la enorme preocupación que hay con el tema del microtráfico y pandillas, que esto le llena de miedo a la gente, le preocupa y sobre todo a las familias les da especial preocupación cuando hay niños. Esto se produce inclusive en medio de una propuesta que ha hecho la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al decir, queridos contribuyentes, ustedes son cerca de 2.600.000 en Bogotá, ¿estarían dispuestos a pagar más del impuesto predial para tener más pie de fuerza en la ciudad, especialmente en Transmilenio? ¿Usted qué opina de eso? Mire, yo a la alcaldesa le puedo decir con mucha claridad que es una buena noticia que trate de colocarle más recursos a la seguridad. El país y Bogotá en particular necesitan más capacidades y más recursos en seguridad. Pero sí recomiendo de manera especial que se haga una presentación de un plan. Yo, pues en mi caso, por años conocí de estos temas y realmente es muy importante que los recursos se coloquen bien y le den tranquilidad a la gente de qué tecnología, qué capacidades, qué resultados esperan. Pero la sola intención y el solo anuncio de buscar más recursos me parece que es una mención en la dirección correcta. Pero se contradice un poco porque ella había prometido congelar el impuesto predial y ahora está diciendo, queridos contribuyentes, paguen más. Bueno, lo bueno es que por lo menos lo planteó como un hecho voluntario. Ahora, recursos sin plan son una mala decisión. Entonces, ¿cuál es el plan? Y aquí van los recursos. Pero el poner más pie de fuerza no es una competencia y discrecionalidad directa del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa. Lo es, pero una ciudad como Bogotá o otras grandes ciudades como Medellín, como Barranquilla, como Cali, Bucaramanga, tienen presupuestos que pueden apoyar recursos de modo tal que puedan tener más pie de fuerza. Yo creo que eso se necesita, así como más cámaras de seguridad, más centros de comando y control, más vehículos, pero también mucha más justicia, porque el problema que estamos viviendo hoy en el país es impunidad, y eso también lo registran los ciudadanos de la ciudad. Sienten que se captura a la gente en los barrios y ese mismo delincuente, vándalo, pandillero, jíbaro, termina el otro día ahí en la calle, y eso a la gente sí que la tiene molesta. En otra época, la gente inclusive voluntariamente pagó, sobre todo en la alcaldía de Antanas Mocus, mucho más de lo que le correspondía por impuestos, pero porque veía la plata. Claro, es que cuando no se ve, cuando se la roban, pues la gente es lógico que tenga desconfianza.
Y usted le pega al punto central. Mire, la confianza se adquiere con hechos y resultados. La gente, en la medida en que vea hechos y resultados y planes claros, está dispuesta a pagar. Mire, a mí me tocó, en la época de ministro de Defensa, sacar adelante el impuesto al patrimonio que pagaban los más ricos de la sociedad. Y la gente lo pagaba porque veía que invertíamos cada peso en cosas específicas, helicópteros, aviones, policías, soldados, y entonces la gente veía esto y empezó a ver la mejora en seguridad. Cuando la gente ve eso, está dispuesta a apoyar. Pero sí hay que tener planes claros. Uno primero presenta el plan y a eso le pone la plata. De acuerdo, hablemos también del tema de movilidad. ¿Cómo lo identificaron los ciudadanos consultados? Hombre, la gente en las localidades se siente que le cuesta mucho moverse de su localidad a otras localidades. Y esto, en resumen, no es otra cosa que el problema que hay de transporte público en la ciudad. Es simplemente insuficiente. Por eso hay que apurarle a este tema de la línea del metro, hay que apurarle al tema del Regiotram, hay que apurarle a las nuevas líneas de metro que hay que diseñar desde ya, y por supuesto hay que completar toda la estructura de las troncales de Transmilenio, así como de los buses alimentadores. Lo que más le frustra a la gente en los barrios también, en materia de movilidad, es que a usted lo dejan en una estación, pero posiblemente usted vive muy lejos dentro de su barrio y le toca caminar mucho tiempo o tiene un servicio de buses que no está acorde con lo que la gente necesita. Se necesita transporte público que conecte los barrios, que le dé esa conectividad y movilidad a la gente, y eso lo identifican muy bien las personas de las distintas localidades de la ciudad. Uno lo ve en la última milla, que llaman los expertos, es deficiente el transporte público, entre otras razones, por eso recurren al bicitaxi, a otro tipo de alternativas para tratar de llegar hasta su casa. Bicitaxi, mototaxi, carros colectivos que hacen incluso recorridos allá al interior de los barrios. Simplemente la gente no está bien servida. Y eso es muy importante. El ciudadano de un barrio como Bosa, de barrios como Suba, como Engativá, mejor, de localidades, y los barrios de esas localidades necesitan buenos resultados. ¿La alcaldesa conoce estas inquietudes de la ciudadanía que ustedes investigaron? Esta es una buena noticia. Mire, este reporte se lo entregamos a todos los candidatos a la alcaldía de Bogotá. En ese momento la doctora López era candidata a la alcaldía. O sea, esto fue antes de ser alcaldesa. Luego conocieron de este reporte, porque fue un compromiso que asumimos con los ciudadanos, que fue decirle a los ciudadanos, mire, esto que ustedes nos están contando lo vamos a colocar en un documento y lo haremos un reporte de planeación urbana usando las mejores técnicas, pero alimentado por ustedes. Pero lo más importante, le vamos a dar seguimiento para que estas preocupaciones, estas ideas y recomendaciones que da la ciudadanía se tramiten hacia el plan de desarrollo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, entregárselo a la secretaria de Planeación para que ojalá pueda hacer uso de esta información ciudadana y la vuelva parte del plan de desarrollo. Para que la incorporen en el plan de desarrollo y se tenga en cuenta lo que está diciendo la gente en las calles. Eso es lo que necesitamos. Conexión. Bueno, pues ahí está, ese Juan Carlos Pinzón, presidente de Pro Bogotá, hablándonos, entre otras cosas, de las problemáticas identificadas por los ciudadanos en las diferentes localidades y que quieren ser oídos, por supuesto, por su alcaldesa Claudia López, para que las tenga en cuenta en el plan de desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Juan Diego, muchas gracias. Un gusto estar aquí.